El mundo no te quiebra por casualidad, te pone a prueba, te mide. Observa en silencio a quien aún cree que el esfuerzo garantiza la justicia y a quien ya se ha dado cuenta de que la realidad funciona según otras leyes. Si alguna vez te han traicionado cuando creías estar a salvo, te han superado cuando creías merecer reconocimiento, o te han descartado en el momento en que demostraste ser demasiado leal, entonces ya has rozado, aunque sin saberlo, el umbral del conocimiento ancestral. No es cinismo, no es pesimismo, es lucidez, y pocos están preparados para ello. Nicolás Maquiavelo comprendió esto observando a los hombres, no los ideales. No escribió para tranquilizar las conciencias, sino para revelar el funcionamiento del sistema. Para él, el mundo no era un tribunal moral, sino un campo de fuerzas en permanente tensión. En él, las intenciones rara vez importan. Lo que cuenta son las consecuencias, las percepciones y la capacidad de leer lo invisible. Quienes entran en este campo esperando una recompensa por la bondad suelen salir heridos. Quienes entran atentos, silenciosos y despiertos, aprenden a permanecer. Llega un momento en la vida en que la ingenuidad se desmorona, no dramáticamente, sino internamente. Algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que las palabras no siempre significan lo que dicen, que las promesas tienen plazos ocultos, que los gestos de amistad pueden conllevar cálculos sutiles. Esta constatación duele, pero Maquiavelo lo sabía. El dolor es el precio del despertar. No destruye a los fuertes, selecciona. La humillación no surge para aplastar, sino para revelar quién todavía reacciona impulsivamente y quién aprende a observar antes de actuar. Aquí surge lo que muchos llaman inteligencia oscura, no como algo maligno, sino como un estado de conciencia más denso, más atento y más silencioso. Surge cuando la emoción deja de gobernar por sí sola, cuando la reacción da paso a la lectura del entorno, cuando el individuo comprende que no todas las batallas deben librarse, que no todas las verdades deben decirse, que no todas las ofensas requieren una respuesta inmediata. Maquiavelo vio en este silencio no debilidad, sino madurez estratégica. Pregúntate, ¿cuántas veces has hablado demasiado cuando debías haber esperado? ¿Cuántas veces has reaccionado cuando podrías haber recopilado información? ¿Cuántas oportunidades se han perdido, no por falta de talento, sino por exceso de transparencia? Estas preguntas no son acusaciones, son puertas de entrada, porque el mundo favorece a quienes comprenden sus ritmos ocultos, no a quienes se exponen sin filtros, esperando reciprocidad. Mientras la mayoría de las personas viven en la superficie de los acontecimientos, reaccionando a los estímulos, compitiendo por la validación, y buscando la aprobación, pocos aprenden a mirar desde fuera. Estos pocos comprenden que el poder rara vez se anuncia, se manifiesta discretamente, casi imperceptiblemente, tras bambalinas de las decisiones, en el control del tiempo, en el dominio de la propia expresión. Maquiavelo no admiraba a los ruidosos, respetaba a los pacientes, a aquellos que sabían esperar sin perderse en su interior. Hay algo profundamente incómodo en esta visión, y por eso muchos la rechazan. Exige abandonar la fantasía de un mundo justo y asumir la responsabilidad de alcanzar la lucidez. Exige aceptar que nadie vendrá a salvarte de tu propia sobreexposición, de tu confianza infundada y de la interpretación errónea de las intenciones ajenas. Exige reconocer que sobrevivir, en el sentido más profundo, no se trata de resistir con fuerza bruta, sino de aprender a actuar con inteligencia. Y entonces surge la pregunta que separa caminos. ¿Quieres seguir reaccionando al mundo tal como se presenta? ¿O estás dispuesto a comprenderlo tal como realmente funciona? Maquiavelo no ofreció consuelo, ofreció herramientas, pero las herramientas requieren preparación. En las manos equivocadas, duelen. En manos conscientes, protegen. Este primer cruce no se trata de actuar, se trata de ver. Ver el juego antes de entrar, ver las piezas antes de moverlas, verse a uno mismo sin ilusiones. Porque desde el momento en que se ve, no hay vuelta atrás a la inocencia, solo hay una elección silenciosa, permanecer expuesto, o aprender, paso a paso, a posicionarse en el tablero invisible que gobierna las relaciones, las decisiones y los destinos.
Hay un momento de calma en el que te das cuenta de que hablar demasiado nunca ha traído verdadera seguridad. Al contrario, siempre que has revelado planes con antelación, algo se ha perdido. Siempre que has explicado tus intenciones con excesivo detalle, alguien ha usado esa información en tu contra, incluso sutilmente. Quizás no fue un ataque directo. A veces fue un comentario sarcástico, una decisión tomada sin tu conocimiento, una oportunidad que se esfumó sin explicación. Nicolás Maquiavelo observó este fenómeno hace siglos y lo describió con crudeza. El mundo no castiga el error con ruido, sino con silencio. Simplemente cierra puertas. Maquiavelo comprendió que el poder se mueve donde hay escasez de información, no donde todo se expone. Para él, quien se revela por completo se vuelve predecible, y lo predecible se vuelve controlable. No porque alguien tenga malas intenciones, sino porque la naturaleza humana reacciona a lo que sabe. Cuando alguien sabe demasiado sobre ti, anticipa tus movimientos. Cuando conoce tus deseos, sabe dónde presionar. Cuando comprende tus miedos, encuentra el punto exacto para influir en ti. Consideremos una situación común, una reunión de trabajo. Alguien pregunta cuáles son sus próximos pasos. Responde con entusiasmo, detallando ideas y compartiendo sus reflexiones. Días después, la idea aparece en manos de otra persona, reformulada y presentada como algo nuevo. Nadie lo atacó, nadie lo traicionó abiertamente, pero algo le fue arrebatado en el momento en que habló más de la cuenta. Maquiavelo no lo llamaría injusticia, lo llamaría ingenuidad estratégica. La opacidad calculada surge precisamente ahí, no como frialdad, sino como conciencia. Es comprender que no toda la verdad necesita ser expuesta en el primer contacto. El silencio no es vacío, es moderación. Que responder menos no es falta de inteligencia, es dominio del tiempo. Maquiavelo veía el silencio como un filtro. Quienes no soportan la ausencia de respuestas revelan más de lo que deberían. Quienes guardan silencio observan cómo el otro se expone. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de maneras sencillas. Cuando alguien te hace demasiadas preguntas sobre tu vida personal, justo al principio de una relación. Cuando tus compañeros quieren saber tus planes de futuro antes de que comprendas el entorno. Cuando te piden explicaciones que, en el fondo, no necesitan. El impulso común es justificar, aclarar y demostrar las buenas intenciones. El impulso estratégico es hacer una pausa, reflexionar, elegir qué merece ser dicho ahora y qué puede quedar en el olvido. Hay algo casi desconcertante cuando empiezas a practicar esto. A la gente le resulta extraño. Esperan respuestas completas y solo reciben lo esencial. Algunos insisten, otros se sienten incómodos. Pero algo cambia. Dejas de ser demasiado transparente y te vuelves interesante. No a través de juegos, sino a través de la presencia. Maquiavelo sabía que el misterio no crea desconfianza cuando se mantiene con calma. Crea atención. Y la atención es poder concentrado. Hay un giro inesperado en este proceso. Cuanto menos expliques, más valor tendrán tus palabras. Cuando hablas, la gente te escucha con más atención porque sabe que no desperdicias información. Esto cambia la dinámica de las conversaciones, las negociaciones e incluso las relaciones románticas. No te vuelves distante, sino selectivo. No te cierras, sino que eliges cuándo abrirte. Maquiavelo nunca defendió la mentira como norma, abogó por el control. Para él, la verdad dicha en el momento equivocado es tan dañina como la falsedad. El mundo no funciona al ritmo de la honestidad absoluta, sino al de la percepción. Quien domina esto no necesita engañar, solo necesita no delatarse. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que perdiste algo justo después de darte demasiadas explicaciones? ¿Cuántas veces te has dado cuenta, demasiado tarde, de que alguien sabía más de ti de lo que debía? No son coincidencias aisladas, son patrones. Y Maquiavelo dedicó su vida a observarlos con una precisión casi clínica. La opacidad calculada no ahuyenta a las personas adecuadas, ahuyenta a los demasiado curiosos, a los intrusivos, a quienes solo se acercan para extraer información. Las verdaderas conexiones perduran en el tiempo, no en la prisa. Se construyen poco a poco. A medida que la confianza se confirma, no se presupone. Al final,
lo que queda es una comprensión incómoda, pero liberadora. No se deben explicaciones completas a quienes aún no han demostrado una intención clara. Mantener partes de uno mismo en privado no es egoísmo, es instinto de supervivencia. Maquiavelo diría que quienes aprenden a protegerse en silencio no necesitan defenderse en voz alta después. Y cuando empiezas a sentir que ese control emerge, te das cuenta de algo inquietante. El mundo reacciona de forma diferente a tu presencia. No porque hayas cambiado tu identidad, sino porque has dejado de exponerte antes de tiempo. Esta es solo la segunda capa del velo, y prepara el terreno para algo más profundo, que involucra no solo lo que dices, sino también en quién te conviertes en cada entorno en el que te mueves. Llega un punto en que la lucidez deja de ser meramente defensiva y empieza a forjar la propia identidad, no en el sentido superficial de personalidad, sino como arquitectura interna. Nicolás Maquiavelo comprendió desde muy joven que quien insiste en ser el mismo en todas partes no está completo, sino que es frágil. Se expone al mundo como una pieza rígida sobre un terreno inestable, y el terreno siempre triunfa. Para Maquiavelo, la supervivencia requería elasticidad externa y firmeza interna, una combinación excepcional que pocos logran mantener sin perderse. En la vida cotidiana, esta rigidez se presenta como una virtud poco comprendida. Quienes se enorgullecen de no cambiar por nadie suelen ser los mismos que se quejan de no ser escuchados, respetados ni tomados en serio. Hablan, pero no conectan. Explican, pero no llegan. Maquiavelo observó que los hombres no se relacionan con esencias abstractas, sino con expresiones, y quien no ajusta su forma de expresarse, cede el control de la relación a la otra persona. Ser adaptable, en este sentido, no es fingir, es comprender el ámbito en el que te desenvuelves. No se habla del mismo modo con quien decide tu futuro profesional que con quien compartes tu intimidad. No se usa el mismo tono con alguien dominado por el miedo que con alguien impulsado por la ambición. Esta variación no diluye tu identidad, revela inteligencia situacional. Maquiavelo no vio en esto oportunismo, sino una comprensión refinada de la naturaleza humana. ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido? No por equivocarte, sino por hablar mal. ¿Cuántas oportunidades se han perdido no por falta de contenido, sino por una forma inadecuada? ¿Cuántas relaciones se han deteriorado porque exigiste ser comprendido en lugar de aprender a comprender primero? Una personalidad adaptable surge cuando comprendes que cada entorno posee un código invisible. Algunos valoran la claridad directa, otros exigen cautela y contexto. Hay espacios donde la emoción acerca a las personas y otros donde las compromete. Maquiavelo no creía en la comunicación universal, creía en la precisión, decir lo correcto, de la manera correcta, en el momento oportuno. Cualquier cosa fuera de eso genera ruido, y el ruido debilita las posiciones. Sin embargo, existe un riesgo real en este camino: confundir adaptación con disolución. Aquí es donde muchos se pierden. Intentan complacer a todos, reflejarlo todo y ceder demasiado. Maquiavelo advertía que la adaptación sin núcleo transforma al individuo en una superficie, no en una presencia. Por lo tanto, la personalidad adaptativa requiere un núcleo innegociable. Los valores, los límites y el propósito no cambian. Lo que cambia es la ruta para acceder a ellos. Este núcleo es lo que permite el siguiente paso: el desapego. No un desapego teatral, que finge indiferencia, sino un desapego interno y silencioso que libera la mente. Maquiavelo comprendió que el miedo a la pérdida es la mayor herramienta de control jamás creada. Quienes temen perder la aprobación se inclinan. Quienes temen perder su posición guardan silencio. Quienes temen perder conexiones aceptan lo inaceptable. El mundo lo percibe rápidamente. El desapego comienza cuando aceptas honestamente que todo es transitorio. Cargos, alianzas, estatus, incluso ciertas relaciones. Esto no te hace frío, te hace lúcido. Quienes saben que pueden perder no se desesperan. Quienes no se desesperan piensan mejor. Y quienes piensan mejor actúan con mayor precisión. ¿Has notado cómo algunas personas mantienen la calma incluso bajo mucha presión? ¿Has notado que no se apresuran a complacer,
No dan demasiadas explicaciones ni ruegan por la continuidad. Saben que tú aún podrías resistirte a aceptar. Maquiavelo veía en este estado una forma de soberanía personal. Cuando no estás emocionalmente atado al resultado inmediato, negocias mejor, eliges mejor, observas mejor. No es que no quieras que las cosas salgan bien, es que no sacrificas tu claridad para que salgan bien. Esta diferencia lo cambia todo. Las personas desapegadas inspiran respeto porque parecen incontrolables. Aquí hay una revelación inquietante. Cuanto menos necesitas, más te ofrece el mundo. Cuanto menos te aferras, más espacio se abre. Esto no es misticismo ingenuo, es dinámica humana. Las personas perciben cuando alguien está desesperado por aceptación o resultados. Instintivamente, se retraen o se aprovechan. El desapego neutraliza esta dinámica. Pero ojo, el desapego no es lo mismo que abandonar el esfuerzo. Maquiavelo jamás elogiaría la pasividad. Abogaba por la acción estratégica, no por la indiferencia. Trabajar intensamente, pero sin un apego ciego al resultado. Actuar con diligencia, pero sin comprometer la propia dignidad por el resultado. Es un equilibrio difícil, y precisamente por eso tan poco común. Puedes trabajar por algo sin convertirte en su esclavo. Puedes involucrarte sin perderte. Puedes desear sin perderte en el deseo. Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero señalan el camino. Al integrar la personalidad adaptativa con el desapego, algo cambia silenciosamente. Dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a elegir. Dejas de dar explicaciones. Empiezas a tomar posición. El mundo lo nota, incluso sin saber cómo. Y este cambio prepara el terreno para un tipo de poder que no depende de palabras, grandes gestos ni confrontaciones directas. Un poder que se manifiesta en la pausa, en la presencia y en actuar en el momento oportuno. Es ahí donde se revela la siguiente capa. Hay un tipo de poder que casi nadie percibe al entrar en una sala. No se anuncia, no compite por la atención ni intenta convencer. Sin embargo, altera el comportamiento de las personas sin decir una palabra. Nicolás Maquiavelo conocía bien este fenómeno y lo consideraba una de las formas más refinadas de influencia. Para él, quien necesita hablar demasiado para ser escuchado ya ha perdido la ventaja. El verdadero dominio se manifiesta cuando la presencia pesa más que las palabras. Existen curiosos registros históricos sobre negociaciones políticas en Florencia, en los que Maquiavelo observó que, a menudo, quien menos hablaba obtenía más concesiones, no porque amenazara o manipulara abiertamente, sino porque incomodaba a la otra parte con su propio silencio. Los seres humanos ante el vacío tienden a llenarlo, y al llenarlo, revelan intenciones, miedos y limitaciones. Este patrón sigue vigente hoy en día, en reuniones de trabajo, discusiones familiares e incluso en conversaciones aparentemente banales. Imagine una situación cotidiana, una conversación difícil, una acusación velada, un intento de presión emocional. La reacción más común es explicar, justificar, defenderse, pero cuando alguien permanece en silencio unos segundos más de lo esperado, algo extraño sucede. La otra persona empieza a hablar más, ajusta su tono, reevalúa su propia postura. A veces, cede. Este intervalo aparentemente inofensivo crea una sutil inversión del control. Maquiavelo comprendió que el tiempo es una herramienta estratégica, y quien lo domina gobierna el ritmo de la interacción. Estudios modernos de psicología conductual confirman esta antigua intuición. Las investigaciones demuestran que las pausas deliberadas en las negociaciones aumentan la probabilidad de concesiones de la otra parte. El silencio se interpreta como seguridad, no como debilidad. El cerebro humano asocia la prisa con la necesidad, y la necesidad con la vulnerabilidad. Por lo tanto, quienes hablan demasiado rápido tienden a perder margen de maniobra. Maquiavelo no contaba con datos estadísticos, pero sí con la observación directa de la naturaleza humana, y eso le bastaba. Esta influencia silenciosa no se limita al habla, se manifiesta en la postura, la previsibilidad controlada y la consistencia. Quienes no reaccionan de inmediato a las provocaciones crean un aura difícil de penetrar, no porque sean inaccesibles, sino porque no ofrecen puntos de ataque obvios.
El mundo está acostumbrado a las respuestas automáticas. Cuando éstas no llegan, surge el desequilibrio, y el desequilibrio favorece a quienes saben esperar. Hay relatos de líderes que, en lugar de confrontar sus errores públicamente, simplemente registraron patrones mentales, esperaron. Cuando el fracaso se repetía, no necesitaban acusar. Una mirada, una pregunta breve, un silencio prolongado bastaban. El peso de la conciencia hacía el resto. Maquiavelo entendería este método como un ahorro de energía. ¿Para qué gastar energía cuando el contexto mismo puede actuar por ti? En el ámbito profesional, la influencia silenciosa surge cuando alguien se convierte en un referente sin autopromocionarse, quien resuelve problemas recurrentes, quien aporta soluciones cuando nadie más sabe por dónde empezar. No necesita arrogarse autoridad. Se le convoca, se le busca, se le consulta. Maquiavelo diría que este tipo de influencia es más estable que cualquier posición formal, porque surge de la utilidad percibida, no de una jerarquía impuesta. Lo mismo ocurre en las relaciones personales. Quienes no mendigan atención, sino que ofrecen un valor constante, establecen una postura diferente. No es indiferencia, es equilibrio. Estas personas no compiten por el espacio emocional, lo ocupan de forma natural. Curiosamente, muchos interpretan esto como suerte o carisma innato. Maquiavelo lo vería como el resultado de la paciencia estratégica y el autocontrol. Hay un elemento improbable en este proceso. Cuanto menos se intenta controlar directamente, más control indirecto se obtiene. Esto contradice el impulso común de actuar con rapidez, responder a todo, corregirlo todo. Maquiavelo observó que la intervención excesiva delata inseguridad. El silencio oportuno, en cambio, comunica confianza, y la confianza altera toda la dinámica sin confrontación. Pero este tipo de poder requiere algo poco común: tolerancia a la incomodidad inicial. Permanecer en silencio cuando se espera una reacción genera ansiedad. Esperar cuando se desea la acción causa inquietud. Pocos pueden soportar esto. La mayoría cede a los impulsos. Por lo tanto, la influencia silenciosa queda restringida a quienes han desarrollado suficiente control interno para no actuar simplemente para aliviar la tensión. Hay un dato curioso. En los interrogatorios policiales y las entrevistas estratégicas, los profesionales más experimentados utilizan el silencio como herramienta fundamental. Formulan una pregunta sencilla y guardan silencio. En cuestión de segundos, la otra persona empieza a llenar el espacio, a menudo diciendo más de lo previsto. Maquiavelo, si viviera, reconocería este método de inmediato. Siempre supo que el hombre habla para aliviar su propia angustia. Cuando comprendes esto, algo cambia tu posición en el mundo. Te das cuenta de que no necesitas ganar cada confrontación, ni responder a cada estímulo. Aprendes a elegir dónde enfocar tu energía y dónde simplemente observar. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en una estrategia. Y cuando eso sucede, tu presencia comienza a transformar entornos sin esfuerzo. Este es el punto donde el poder deja de exhibirse y comienza a sentirse. Pero hay una capa aún más profunda, donde el silencio no basta. Es necesario comprender al otro hasta el punto de reflexionar sobre lo que ni siquiera puede formular con claridad. Y es precisamente ahí donde el siguiente nivel comienza a revelarse. Llega un punto en que el silencio por sí solo ya no basta. Observar, esperar e influir sin palabras crea una posición, pero no garantiza una dirección. Aquí es donde Maquiavelo iría un paso más allá. Para él, comprender al otro no era un gesto de empatía romántica, sino un instrumento para una lectura profunda de la realidad humana. Nicolás Maquiavelo sabía que nadie actúa sin un motivo, y que todo motivo nace de una necesidad, un miedo o un deseo no resuelto. Quien percibe esto deja de reaccionar a las palabras y comienza a lidiar con las fuerzas que las producen. En la vida cotidiana, este problema suele surgir de forma inesperada. Hablas con alguien que se queja constantemente del trabajo, la familia o la vida, pero te das cuenta de que ninguna solución práctica parece satisfacerlo. La mayoría de la gente ofrece consejos, intenta arreglar las cosas, sugiere soluciones. Casi siempre fracasan. Maquiavelo observaría que el problema no reside en la falta de soluciones, sino en la falta de reconocimiento. Antes de querer cambiar algo,
Un ser humano necesita sentirse reconocido. Cuando esto no sucede, se resiste, incluso en contra de sus propios intereses. El llamado eco psicológico nace precisamente ahí. No se trata de repetir palabras ni de estar de acuerdo automáticamente. Se trata de devolver a la otra persona la esencia de lo que comunica sin darse cuenta de que lo está comunicando. Cuando alguien habla con enfado, casi nunca busca conflicto, busca control o seguridad. Cuando alguien es excesivamente crítico, a menudo intenta proteger su propia postura. Cuando alguien guarda demasiado silencio, puede temer ser expuesto. Maquiavelo comprendió que quien identifica estas capas comienza a dialogar con la raíz, no con el ruido. Hay algo casi inquietante cuando esta habilidad empieza a funcionar. Las personas empiezan a abrirse sin que fuerces la intimidad. Te cuentan más de lo que planeaban. Revelan sus límites, expectativas y vulnerabilidades. No porque se lo hayas preguntado directamente, sino porque se sintieron comprendidos, incluso antes de expresar sus sentimientos. Esto crea una confianza que no depende del tiempo, sino de la precisión. Y la confianza, una vez establecida, altera el equilibrio de cualquier relación. Pero es precisamente aquí donde surge la tensión más peligrosa. Comprender profundamente a los demás otorga poder, y el poder sin discernimiento corrompe. Maquiavelo no era ingenuo al respecto. Sabía que el mismo conocimiento capaz de proteger también puede dominar. Por lo tanto, introduce una noción incómoda, a menudo rechazada, la moralidad ambigua, no como una ausencia de ética, sino como un reconocimiento de que el mundo real rara vez permite decisiones puras. Imagine una situación concreta. Un líder descubre que alguien de su equipo miente repetidamente, poniendo a todos en riesgo. Ser amable y paciente puede parecer moralmente correcto, pero mantener a esa persona perjudica a todo el grupo. Eliminarla es duro, impopular y, a primera vista, cruel. Sin embargo, el resultado protege a muchos. Maquiavelo diría que juzgar solo por la apariencia de una acción es superficial. Lo que importa son las consecuencias que se generan con el tiempo. Este tipo de decisión genera trastornos internos. Quienes actúan de esta manera llegan a ser vistos como fríos, calculadores o incluso injustos. El peso de esto no es pequeño. Maquiavelo sabía que ejercer el poder real requiere una incomprensión constante. Quienes buscan ser amados por todos terminan siendo rehenes de las expectativas ajenas. Quienes solo buscan parecer virtuosos, a menudo sacrifican resultados esenciales. La moralidad ambigua surge cuando se comprende que la responsabilidad no consiste en complacer, sino en asumir las consecuencias de las propias decisiones. Esta lógica también aplica a las relaciones personales. Decir la verdad puede doler. Omitirla puede prolongar el daño. No siempre hay un camino cómodo. Maquiavelo no ofreció consuelo para esto. Ofreció claridad, actuar con claridad, aceptar el impacto y no huir de las consecuencias. Ese es el precio que deben pagar quienes deciden no vivir en piloto automático. La tensión aumenta porque, al dominar el eco psicológico, te das cuenta de algo inquietante. Muchas personas no quieren cambiar realmente, solo quieren confirmar sus narrativas internas. Si ofreces soluciones directas, se resisten. Si reflejas lo que sienten, escuchan. Esta comprensión cambia por completo tu forma de influir. Dejas de imponer ideas y empiezas a alinearlas con las necesidades reales de la otra persona, no mediante una manipulación burda, sino mediante una adaptación estratégica. Sin embargo, Maquiavelo advertía sobre un límite claro. Usar esta comprensión exclusivamente para el propio beneficio genera consecuencias negativas, tarde o temprano. Las relaciones humanas acumulan memoria. Las traiciones sutiles, incluso cuando no se perciben de inmediato, pasan factura con el tiempo. Por lo tanto, la moral ambigua exige límites internos bien definidos. Saber hasta dónde llegar, saber qué no hacer nunca, incluso cuando sería fácil o ventajoso. En este punto del viaje, algo se hace evidente. El poder no consiste solo en callar o hablar en el momento oportuno. Se trata de comprender a las personas sin perderse en ellas. Se trata de actuar con firmeza sin ser brutal. Se trata de aceptar que no todas las decisiones serán aplaudidas, pero que aún así deben tomarse.
Maquiavelo vio en esto la madurez suprema del estratega, alguien que comprende a la humanidad, acepta el peso de las decisiones y no externaliza la responsabilidad moral. Y cuando esta conciencia se instala, se produce una transformación final y silenciosa. Empiezas a controlar no solo lo que dices o cómo actúas, sino también cuánto revelas de ti mismo al mundo, porque comprendes que, en un entorno donde todos lo exponen todo, quien sabe contenerse, conserva una ventaja. Esta comprensión prepara el terreno para la conclusión final, donde ya no se trata de sobrevivir ni influir, sino de consolidar tu posición y cerrar el ciclo que comenzó hace mucho tiempo, cuando el velo empezó a levantarse. Hay un momento de silencio en el que todo lo aprendido deja de ser teoría y se transforma en elección. No es un momento grandioso, ni visible para los demás. Sucede internamente. Te das cuenta de que ya no reaccionas de la misma manera, de que ciertas provocaciones han perdido su poder, de que algunas situaciones que antes eran confusas, ahora parecen predecibles. Esta es la señal de que algo ha cambiado. Nicolás Maquiavelo creía que el verdadero poder no comienza cuando el mundo obedece, sino cuando la mente deja de estar gobernada por impulsos externos. Es aquí donde el viaje se cierra y al mismo tiempo comienza de verdad. Todo lo presentado hasta ahora converge en un punto simple pero exigente: la aplicación consciente. No es necesario cambiar todo de golpe. Al contrario, Maquiavelo desconfiaba de las transformaciones abruptas. Abogaba por pasos pequeños, consistentes y observables. Empieza por elegir un único principio para practicar en los próximos días. Quizás sea hablar menos y observar más. Quizás sea guardar silencio en conversaciones difíciles. Quizás sea adaptar tu estilo de comunicación al entorno, sin abandonar lo esencial. Lo importante no es la velocidad, sino la constancia. En la vida cotidiana, esto se traduce en decisiones aparentemente sencillas. En lugar de responder de inmediato, espera unos segundos. En lugar de dar demasiadas explicaciones, ofrece solo lo necesario. En lugar de reaccionar emocionalmente, haz una pregunta que revele más sobre la otra persona. En lugar de insistir en ser comprendido, busca comprender primero. Estas decisiones parecen pequeñas, pero su efecto se acumula. Con el tiempo, notarás que las personas empiezan a medir mejor sus palabras a su alrededor, que ciertas presiones disminuyen, que algunos intentos de manipulación simplemente ya no funcionan. También hay un aspecto interno que no se puede ignorar. Aplicar estos conceptos requiere honestidad con uno mismo. Requiere reconocer dónde aún se actúa por miedo a perder, por necesidad de aprobación o por un apego excesivo a los resultados inmediatos. Maquiavelo enseñó que quien no se gobierna a sí mismo siempre será gobernado por otros. Este gobierno interno no elimina las emociones, pero les impide tomar el control. Continúas sintiendo, pero dejas de ser arrastrado. Quizás el punto más transformador sea darte cuenta de que no necesitas convencer a nadie de lo que has aprendido. No hay necesidad de explicar, demostrar ni anunciar cambios. La verdadera transformación es sutil, se refleja en tu tono de voz, tu postura, tu elección de palabras y tu capacidad para salir de situaciones que antes parecían inevitables. Las personas con conciencia estratégica no buscan el reconocimiento inmediato, construyen su posición con el tiempo. Usa este conocimiento para protegerte, no para herir a otros. Úsalo para ver a través de los juegos antes de entrar en ellos. Úsalo para crear relaciones más claras, decisiones más firmes y caminos más estables. El mundo seguirá siendo imperfecto, impredecible y a menudo injusto. La diferencia es que ahora no tienes que vivirlo a ciegas. Aprendes a leer señales, anticipar movimientos y elegir batallas con más sabiduría. Si en algún momento surge la duda de ir demasiado lejos, regrese al principio central: la responsabilidad. Toda acción tiene consecuencias, toda elección deja huellas. La inteligencia estratégica no es una licencia para actuar sin límites, sino una invitación a actuar con mayor conciencia. Maquiavelo nunca abogó por el caos, abogó por la lucidez frente a él. Al llegar aquí, ya no eres el mismo espectador que comenzó este viaje.
Quizás no puedas explicar con exactitud qué ha cambiado, pero lo sientes, y esa sensación es el comienzo de la autonomía. Sigue observando, sigue adaptándote, sigue practicando. La transformación no ocurre de un día para otro, sino que se consolida con cada decisión tomada con más claridad que impulso. Si este contenido te ha llamado la atención, dale me gusta al video. Si alguna parte te ha provocado reflexión o incomodidad, deja un comentario, incluso anónimo si lo prefieres. Compartir tu perspectiva también forma parte del proceso. Y si quieres seguir explorando temas sobre estrategia, psicología y comportamiento humano, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El objetivo no es enseñarte a dominar a los demás, sino a no dejarte dominar, y esa es una habilidad que te acompañará toda la vida.